Buenas, vamos a explicar ahora las razones trigonométricas que corresponden a la unidad número 2. En este caso, una razón trigonométrica se dice que la relación es el cociente entre dos longitudes, tomado como referencia el triángulo rectángulo. Se puede determinar las relaciones trigonométricas conocidas. Como podemos observar, tenemos un triángulo rectángulo donde sus lados son X, Y y H, ¿verdad? Y un ángulo θ. Tenemos que el lado opuesto siempre va a ser el que está al frente del ángulo a tratar. En este caso, ¿cuál será el lado que está al frente de este ángulo? En este caso es Y, se le llama el lado opuesto. El lado adyacente es aquel que se comparte con el ángulo. En este caso es el lado X. Y H siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. En este caso se le llama hipotenusa. Y θ viene siendo el ángulo, ¿verdad? Para determinar las razones trigonométricas con respecto a ese ángulo, tenemos aquí a partir de las longitudes X, Y, Z, X, Y, X y H, definen 6 relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Por ejemplo, para yo determinar el seno del ángulo, equivale al cateto opuesto, es decir, el lado opuesto, en este caso va a ser Y sobre el hipotenusa, ¿verdad? Coseno de este mismo ángulo va a ser el lado adyacente, en este caso va a ser X, sobre la hipotenusa, sobre H. Tangente de θ va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Las tres son inversas a las tres principales que acabamos de obtener. Por ejemplo, cotangente es inversa a tangente. Por ejemplo, que tenemos aquí que cotangente es el lado adyacente sobre el lado opuesto. Secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente, que es la inversa de coseno. Y cosecante de θ es la inversa de seno, es decir, que es hipotenusa sobre el lado opuesto. Como pueden observar, aquí tienen las 6 razones trigonométricas. Vamos a aplicar un breve ejemplo de esta razón trigonométrica. Tenemos aquí un ejercicio, tenemos un triángulo rectángulo, sus lados son 3, 4 y 5, ¿verdad? Y tenemos el ángulo θ. Ya sabemos que el 3 viene siendo mi lado opuesto porque es el que se encuentra al frente del ángulo a tratar. 4 es el lado adyacente porque es el que comparte con el ángulo θ. Y 5 viene siendo la hipotenusa, ya que viene siendo el lado más largo del triángulo. Teniendo en cuenta la definición que hicimos anteriormente, vamos a determinar las 6 razones trigonométricas. Siempre digo de que primero se calculan las 3 principales, seno, coseno y tangente, y las demás salen la inversa de cada una de ellas. Seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el 3 sobre hipotenusa, que es el 5. Tu cosecante es la inversa, 5 sobre 3. Coseno de θ, lado adyacente sobre hipotenusa. Y secante, que es la inversa de coseno, solamente es invertir los dos lados, viene siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, tangente de θ es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y el cotangente, que es la inversa de tangente, viene siendo lado adyacente sobre el lado opuesto. Si nos vamos a GeoGebra, o vamos aquí al ejercicio primero, resolvimos un ejercicio de la unidad 2, que era determinar, nos dan un triángulo rectángulo con sus medidas. Tenemos aquí que los ángulos alfa y beta, pero nos piden hallar las razones trigonométricas con respecto a los dos ángulos. ¿Ok? Con respecto a los dos ángulos. Entonces tenemos, con respecto al ángulo A, tenemos aquí que el ángulo A viene siendo alfa. Alfa, el cateto opuesto, es el que está al frente, en este caso 3. Seno, el cateto opuesto, 3 sobre hipotenusa, que es 5. Coseno es el cateto que está compartiendo con el ángulo, en este caso es el 4, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya determinamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora con respecto al ángulo B, es decir, con beta. Aquí cambia la cosa. ¿Por qué?
porque tenemos que mirar cuál sería el cateto opuesto. Sabemos que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. En este caso ya el cateto opuesto viene siendo el 4. Cateto opuesto es 4 sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, en este caso 5. Coseno, cateto opuesto, adyacente, perdón. En este caso el cateto adyacente es el que comparte aquí con el lado. En este caso es el 3 sobre hipotenusa, 5 centímetros. Y tangente viene siendo el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nos vamos a GeoGebra nos determina, podemos determinar el triángulo. Realizamos el triángulo de la misma forma, colocando los valores 3, 4 y 5 de cada lado del triángulo y los ángulos alfa y beta. Ya sabemos que el ángulo C, que está aquí, es un ángulo de 90 grados, por lo tanto el triángulo es un triángulo rectángulo. Con respecto al ángulo alfa, vamos a determinar las 6 razones trigonométricas que tenemos aquí. Seno de alfa es 3 sobre 5, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De igual forma se determinan las inversas. Sabemos que la inversa de seno es cosecante, se invierte solamente el resultado, sea hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante es la inversa de coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente es la inversa de tangente, en este caso es cateto adyacente sobre cateto opuesto. De igual forma hacemos con el ángulo beta. El ángulo beta se encuentra aquí, ya sabemos que el lado opuesto es el 4, adyacente es el 3 y la hipotenusa es el 5. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sus inversas respectivas. Cosecante, que viene siendo la inversa de seno, solamente invertimos. Secante es la inversa de coseno, solamente invertimos aquí. Primero va la hipotenusa y después el cateto adyacente. Y terminamos con cotangente. Eso es las 6 razones trigonométricas